Una reciente resolución del juez Juan Carlos Checli la libera de ser interrogada tanto por la Procuraduría como por los abogados de las víctimas. Tratemos de entender este punto con el doctor Luis Lamas Pucho, abogado penalista. Doctor, bienvenido a RPP. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo entender esta decisión del juez Juan Carlos Checli? Entendemos que un proceso tiene una dinámica en la que se conjugan diferentes sinergias con el objetivo de encontrar la verdad, respetando formalidades que están establecidas en el procedimiento. La presencia de la Procuraduría es en representación de la parte civil. Estamos hablando del aspecto económico, resarcitivo, en cuanto al pago de la reparación civil. La parte civil no tendría por qué involucrarse en el fondo en cuanto a si eso no es responsable. Ese es un tema que compete exclusivamente a la Fiscalía, que en representación de la sociedad plantea una investigación, y los abogados de la persona interrogada, en el sentido de que defienden las formalidades en cuanto a la manera como se plantea el interrogatorio. Sin embargo, todo lo que pueda coadyuvar a esclarecer los hechos, desde mi opinión personal, es bienvenido. Claro. Porque de lo que se trata justamente es de que surja la verdad de lo que aconteció, sobre todo porque se trata ni más ni menos que de la Presidenta de la República, del Premier, y además porque hay pérdidas de vidas humanas. Sin embargo, como acabo de manifestar, habrá que esperar qué cosa es lo que sucede más adelante. Esta es una primera etapa en la que se está indagando. Sin embargo, van a venir otros momentos, como entendemos que debe ser así, y ahí habrá mayores oportunidades de poder ahondar sobre el tema a través del interrogatorio, como también el contrainterrogatorio. Porque en este tipo de diligencias es importante resaltar que se confrontan dos posiciones respecto a los hechos, y la única manera de investigar es preguntándole cómo sucedieron, cuáles fueron los niveles de participación, y además porque es un tema particularmente complejo. Estamos hablando, en primer lugar, de un número significativo de personas que fallecieron como consecuencia de la intervención de las Fuerzas Armadas. En segundo lugar, porque hay procedimientos que están establecidos en las leyes para los efectos de, digamos, delimitar la participación de las Fuerzas Armadas en acontecimientos o manifestaciones de estas características. Y en tercer lugar, porque también hay un interés de parte de la comunidad internacional. Las Naciones Unidas están solicitándole un informe al gobierno del Perú para que explicite de manera detallada bajo qué parámetros, en qué condiciones se suscitaron todos hechos que tienen de una u otra manera relación, ¿no? Cuando hablamos de un delito como el de genocidio, doctor Lamas Pucho, a algunos les suena demasiado fuerte. ¿Realmente se le puede atribuir la sospecha de genocidio a esta actitud del gobierno, del Ejecutivo? Porque hablamos de una responsabilidad denominada política. Que tiene que ser indagado o investigado, sobre eso no hay absolutamente ninguna duda. Creo que eso va a contribuir a esclarecer los hechos y verificar cuál ha sido el nivel de participación o de responsabilidad del Estado peruano. Tiene también un sesgo político muy importante, porque hay toda una confrontación política en el país. Hay intereses políticos en el sentido de desmerecer el rol de las Fuerzas Armadas para achacarle directamente responsabilidad. Por otro lado, hay una denuncia formal por el delito de genocidio que tendrá que verificarse, aunque desde mi opinión personal no encuadraría dentro del tipo penal que está establecido en la legislación penal. Para usted, ¿cuál sería el delito entonces, si no es genocidio? Lo que se va a verificar es si efectivamente, en primer lugar, hay o no hay un delito. Claro. Si hay un delito, hay responsabilidades penales. Correcto, correcto. Pero si hablamos de la presunción de un delito para no ir a genocidio, ¿cuál sería? Delitos contra la vida, el cuerpo y la salud. Contra la vida, el cuerpo y la salud. Han fallecido más de 50 ciudadanos como consecuencia de la reacción de las Fuerzas Armadas. Han perdido la vida, y eso es un hecho sumamente importante y trascendente para la responsabilidad del Estado y de las Fuerzas Armadas. Entonces, como punto central, se investiga por un delito contra la vida, el cuerpo y la salud.
Que será o no será genocidio, eso hay que ir medituándolo, aunque de mi opinión personal es una exageración, pero todo el mundo tiene derecho a formalizar una denuncia de acuerdo a lo que considera conveniente y pertinente. El hecho de que se haya denunciado por genocidio no implica necesariamente que tenga que terminar con una sentencia condenatoria por el delito de genocidio. Claro. Lo cual no excluye la posibilidad de que toda la indagación, y si más adelante se formaliza una investigación preparatoria, sea por el delito de homicidio calificado, en términos de lo que ha primado acá es la pérdida de la vida humana. También habrá que verificar no solamente los daños físicos en cuanto a los manifestantes, también los daños sufridos a las Fuerzas Armadas, los daños materiales que se ocasionaron, que si bien es cierto no se compaginan con la importancia que tiene la pérdida de la vida humana. Por supuesto. Pero el asunto también hay que mirarlo desde la perspectiva, insisto, política, porque no soslayo que haya de por medio una estrategia política con la finalidad de desmerecer la institucionalidad en el país, en el caso específico de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, direccionar la responsabilidad penal a la presidenta y a su primer ministro, y recurrir eventualmente a la jurisdicción supranacional, que es el sistema interamericano, que de acuerdo a lo que he venido percibiendo en cuanto al manejo de los acontecimientos y respecto a todo lo que se ha suscitado, no tengo la menor duda que van a recurrir al sistema interamericano, en un primer momento a la Comisión y más adelante a la Corte. Entonces, como es un tema controvertido, jurídico, que tiene mucha connotación, presencia de organismos internacionales, como el caso de Amnistía, esto va a tener un manejo bastante impactante ante la opinión pública respecto al sentido o al buen sentido de la gobernabilidad en el Perú. ¿Cuánto puede pesar la presión de estos organismos internacionales que usted ha mencionado para la decisión del Poder Judicial ya en nuestro país? Bueno, entiendo que los jueces son autónomos en sus decisiones. No... Es lo que todos queremos creer. Así es, pero también son seres humanos. Exacto, con sí. sus fortalezas. Por eso se lo preguntaba. Y con sus debilidades. Exacto. Acá hay varias jurisdicciones. La jurisdicción penal, que es la que está indagando, pero también se está recurriendo a la jurisdicción constitucional a través de los habeas corpus para que sea en última instancia el Tribunal Constitucional el que se pronuncie para de esa manera poder saltar la valla de la jurisdicción nacional e ingresar a la jurisdicción supranacional. El manejo mediático y político es importantísimo, lo hemos visto, por ejemplo, con la intervención irresponsable de algunos mandatarios de otros países que están, digamos, pronunciándose sobre temas que no son de su competencia, estableciendo de manera prematura responsabilidades políticas y penales, y por otro lado, porque si estamos acá en una confrontación hemisférica, evidentemente que el rol y la importancia de la comunicación, en los términos como la conocemos ahora, es fundamental. Entonces hay que conjugar factores políticos, factores jurídicos, factores mediáticos, y dependerá mucho de la coyuntura, porque creo que para eso existen reglamentos, procedimientos dentro del marco normativo peruano, claro, que establece las pautas cómo debió haber intervenido o cómo se intervino por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Eso es lo que tendrá que demostrarse, constatarse, porque si efectivamente se demostrara que eventualmente en la gran mayoría de los casos se actuó ciñéndose estrictamente a la ley, no habría por qué establecer responsabilidades penales. Lo señala la Constitución, lo señalan las normas específicas y además está establecido en el Código Penal. El artículo 10, o el artículo 20, perdón, inciso 10, establece que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional están exentos de responsabilidad porque habrían actuado en términos de lo que significaría la legítima defensa. Exacto. Eso habrá que constatar, verificar con toda la documentación requerida y tendrá que tomarse una decisión. ¿Hasta qué punto está, si se quiere, protegida la presidenta Dina Boluarte por ser precisamente mandataria, ¿no? ¿Y qué puede pasar si en algún momento, debido a la crisis política, decide renunciar, decide alejarse del cargo? ¿Qué puede pasar judicialmente con su caso?
En primer lugar, yo considero que ella no va a renunciar, porque justamente el ejercicio del cargo de primer mandataria le da un marco de protección político bastante fortalecido, digamos, ¿no? Que no quiere perder. Que no quiere perder, porque es una situación privilegiada para poder defenderse en todo sentido. Por otro lado, como sabemos, la presidenta goza de inmunidad, como también el premier. Y si esto continuara y se requiriera más adelante que la etapa de la indagación se convierta en una investigación, se necesitaría que el Congreso se pronunciara sobre el particular a través del antejuicio, como ha sucedido o como se suscitó en el caso de Pedro Castillo. Podía ser indagado, pero no podía ser investigado. Claro. Ahora sí es investigado porque fue... Ya no es Congreso. presidente. No, además le levantó Exacto. la inmunidad, que es lo que se conoce como el antejuicio. Entonces habrá que verificar por qué, porque entramos ya al ámbito político, ¿no? Y como todos sabemos, el Parlamento tiene un rol estratégico en el análisis y en las decisiones que se tengan que tomar sobre el particular. Claro. Entonces, si eventualmente se necesitara pasar a la segunda etapa, no se va a poder hacer hasta que el Parlamento no tome una decisión al respecto. Sin embargo, son delitos graves, que en el caso de surgir indicios o pruebas en materia de responsabilidad penal funcional, eso en el paso del tiempo tendrá que pasar muchos años para que prescriba, ¿no? Entonces hay una serie de planteamientos al respecto del punto de vista político, jurídico, en cuanto a la absoluta veracidad de los hechos, porque es lamentable que hayan perdido la vida más de 50 personas, Sí, claro. pero también hay que pensar que la actuación, si estuvo ceñida a ley, ¿por qué habría que hablar de responsabilidad penal? Todos esos aspectos tendrán que ser evaluados a lo largo de los próximos meses, ¿no? Un tema judicial con un componente político bastante fuerte. En el doctor fondo, Lamas. el tema político, creo yo, Sí. es el que puede inclinar la balanza, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias por